Tenemos que agradecer que nos hayan dejado sentarnos hoy y disfrutar del Hospital San Juan de Dios. Gracias a este patio, a la piedra, a las plantas, nos vamos a sentir seguramente muy a gusto. Les digo que nos vamos a sentir muy a gusto porque además tenemos un invitado muy especial, un invitado que, bueno, ahora hablaremos con él si es más profe que influencer o al contrario. Bienvenido, Juan Jesús Pleguezuelos. Un honor estar aquí en esta tierra y en este lugar tan hermoso. Por fin, ¿no? Nos ha costado. Por fin, sí. Por fin, es que estamos se ha puesto aquí. todo en contra, es verdad. Bueno, es que hemos tenido en contra el COVID, el confinamiento, pero gracias a eso, seguramente tú te has descubierto, Sí. O has descubierto ese arma que tenías ahí, ¿no? Sí. Para contactar con tanta gente, no solo alumnos, y además para que todos los demás te podamos descubrir. Efectivamente, el confinamiento, bueno, fue un momento de experimentación. Fue un momento en el que todo lo que yo ya todo lo que yo traía de atrás, todas las herramientas que yo llevaba tiempo experimentando, adquirieron una especial relevancia durante el confinamiento y me han dado oportunidad de ayudar a muchísimos más estudiantes, de redescubrirme yo, de disfrutar yo y también de llegar a más gente, ¿no? Y ha sido una experiencia interesante todo lo que se ha vivido durante estos meses. Bueno, ha sido muy interesante descubrir que la tecnología, esa contra la que la gran mayoría estaba, sobre todo los padres, ¿no? Sí. Sirve para contactar, para contar historia, como has hecho tú. Bueno, si tu asignatura fueran las matemáticas, ¿también habrías usado esta forma de enseñar? Estoy seguro de que sí. Hay otros profesores que también enseñan matemática a través de YouTube o de Instagram, entonces yo pienso que sí. Yo siempre digo que la tecnología, si se usa bien, y subrayo el si se usa bien, es como tener superpoderes. O sea, un móvil, una red social, cuando tienes claro a dónde quieres ir, un móvil y una red social es que te da poderes mágicos, te puedes sentir un superhéroe. Y creo que en ese sentido, bueno, pues la manera en que lo estoy usando sirve bastante y ayuda bastante. Siempre también se puede decir lo contrario, si no se usa bien, un móvil, una red social puede ser terrible, puede ser un arma de destrucción y distracción masiva y por desgracia, en ese sentido soy un pelín pesimista porque creo que no la estamos usando bien en general. Bueno, pero entonces el problema quizá esté desde los que nos toca formar, ¿no? Sí. Tenemos que empezar a enseñar a usar la tecnología, el buen uso de la tecnología, antes de empezar a abrir tanto las manos, ¿no? Sí, el problema es que va tan rápido, el avance va tan rápido, que no nos da tiempo a entenderlo. O sea, es que nos sobrepasa, va a un ritmo que no podemos comprenderlo, entonces creo que por eso se produce esa disfunción. Y deberíamos asentar primero cuáles son nuestros objetivos, a dónde queremos llegar y entonces, cuando sepamos a dónde queremos llegar, entonces empieza a coger pues, una red social, un móvil, una cámara, lo que sea, pero si no tenemos claro a dónde queremos ir y empezamos a inundar el colegio y el instituto de tablets, de pizarras digitales, de redes sociales, esto se puede diluir, esto se puede acabar un poco regular. Claro, lo que pasa es que pensábamos que teníamos todo esto muy controlado, la tecnología, las redes, internet, y sin embargo, cuando ha llegado el confinamiento nos hemos dado cuenta de la brecha tecnológica tan grande que hay, que ha afectado a esa brecha de educación también, ¿no? Sí, efectivamente, la brecha digital ha existido, la brecha digital existe, y luego ha habido otra brecha que yo lo comentaba, que se ha puesto quizá más honda que la brecha digital, y es que para muchos alumnos el colegio y el instituto es el único entorno de seguridad que tienen. Para muchos alumnos el instituto y el colegio es donde se les imparte unas normas, donde se les guía de un punto A a un punto B. Y eso en el colegio en la casa no lo tienen, por X razones, para muchos alumnos esas cosas en la casa no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a esos alumnos se les ha privado de ese entorno, de esa isla de seguridad, pues han quedado desamparados. Y a lo mejor ese alumno resulta que tenía móvil y tenía internet, pero esa disciplina que se le impartía en el colegio y que le era tan necesaria, porque cuando tienes 15 años que te guíen es muy importante. Cuando tienes 15 años necesitas una referencia. Y esa referencia la tenían en el colegio y en el instituto y de repente durante el confinamiento, ¡fum!, adiós esa referencia.
Y eso es una brecha para mí todavía más honda que la brecha digital y ha estado ahí presente. Aunque no se haya hablado mucho de eso, eso estaba ahí. ¿Qué te dicen tus alumnos cuando te ven en tus podcasts? Bueno, están contentos, se sienten orgullosos. Sí, muy También bien. pasa que ellos me siguen mucho en redes sociales, muchos de ellos han visto mi crecimiento, muchos de los alumnos pues, han visto... Que ha sido meteórico, además, ¿eh? Sí, sí, muchos de mis alumnos pues, han vivido ese proceso desde el que yo empecé. Bueno, yo estuve muchos años, digamos, en solitario, creando podcasts y me conocía poca gente, ¿no? Pero es verdad que luego desde hace un año, es verdad que me ha conocido mucho, ya ha llegado bastante más gente, ¿no? Pero los alumnos han visto ese crecimiento y, bueno, pues están contentos y muchos se sienten orgullosos de ser testigos de eso. ¿Y te han propuesto que no vuelvas a la clase y sigas dando historia? No, bueno, es verdad que siempre quieren el podcast ya o sea, es que es muy útil, siempre me piden ya que haga podcast, de cada lección que haga, que cada lección tiene que ir acompañada de un podcast, pero no, en la clase, bueno, pues siempre también nos lo pasamos bien, ¿no? Bueno, ¿cuál crees tú que es esa pincelada de magia que tienes tú y no otro profesor, o los miles de tutoriales que hay sobre historia en Internet? ¿Por qué captas tú tanto? ¿Por qué llegas tanto a la gente para engancharla? Porque tienes seguidores, no solo chavales, sino Sí. gente ya mayor y de otros países, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está esa magia? Yo siempre digo que si tú pones entusiasmo y pones ganas, eso lo transmite. O sea, puedes hablar del tema más aburrido del mundo, pero si tú hablas con pasión, lo vas a transmitir, la pasión y la energía se transmite. Y entonces es una cosa de la que soy consciente y siempre intento hacerlo en todos mis episodios, también en mis clases, porque yo sé que voy a enganchar inevitablemente, aunque el tema a lo mejor no sea el más entretenido, pero esa pasión y ese sentimiento lo voy a transmitir. Luego, por otro lado, me he centrado mucho en algo que hasta hace poco pues no estaba haciendo nadie o casi nadie, ¿no? Es decir, historia para estudiantes, pero a través de audio. O sea, ahora ya lo hace más gente, pero cuando empecé ese campo estaba por descubrir. Entonces era una novedad, era una novedad. Y siempre digo una cosa, una palabra vale más que 1000 imágenes. Una palabra, el impacto de una palabra es muy fuerte. Y yo intento que la gente vea la historia, vea las imágenes a través de mis palabras, ¿no? Y siempre digo que ese impacto todavía es más fuerte que un documental, ¿no? Bueno, siempre hablamos de motivar a los chavales, ¿no? En clase siempre estamos con la motivación, hay que motivarles. Sin embargo, tú hablas de la fuerza y el poder que tiene un profe en la clase. ¿Quién motiva al profe? ¿Qué tendríamos que hacer para que los profes no caigan en desidia, para que tengan la motivación de mejorar sus clases, de mejorarse a ellos mismos? Por desgracia, ahora mismo en el sistema que tenemos, el único incentivo que tiene un profesor para hacer bien su trabajo es el agradecimiento del alumno. Punto. O sea, que un alumno, pasados los años, un exalumno te pare por la calle y te diga, oye, ¿te acuerdas de mí? Y tal, pues que sepas que tú fuiste, que gracias a ti me gustó la historia, que fuiste mi mejor profesor. Qué tal. bueno. Ese es el único incentivo que tienes para hacer bien tu trabajo. Aparte de eso, el sistema no te premia nada, ¿no? Y yo es una cosa sobre la que he reflexionado mucho, porque al principio me llamaba la atención, digo, ¿por qué los profesores mayores se queman? Porque lo veía, digo, casi todos los profesores mayores se queman. Y ya lo voy entendiendo, lo voy comprendiendo. En esta profesión te pueden pasar muchas cosas que al cabo de los años, bueno, pues te van haciendo mella, y voy entendiendo por qué hay profesores que a lo mejor van perdiendo las ganas. Y una de las cosas está porque creo que es un sistema que no te premia nada, no te motiva, o sea, el sistema no te premia el buen trabajo, salvo, ya digo, el agradecimiento del alumno. Y muchos te lo agradecen, y si no es por ello, madre mía, no sé. Claro, pero quizá necesitaríais tener, como tú dices, ¿no?, otras motivaciones. Si de repente fueras ministro de Educación, ¿qué cambiarías? Yo, mire, ahora mismo, lo voy a decir, pero cada 3 años los profesores, bueno, pues tenemos un aumento de salario, son los trienios, ¿no? Entonces pasa que el sistema, o sea, te sube el sueldo al margen del trabajo que hayas hecho. El sistema no mira si has hecho un buen trabajo o has hecho un mal trabajo, te sube el sueldo y punto. Entonces dices, pues a lo mejor eso habría que cambiarlo, ¿no? Yo estuve 3 años grabando podcast pagando yo por hacer eso, pagando yo y pasando fines de semana ayudando a miles de estudiantes
y yo pagaba por hacer eso. A mí el sistema no me ha... Yo no digo que me pague, pero por ejemplo hay otras maneras, por ejemplo, que te den puntos, que te den alguna facilidad, que te den medios. Sí, no te premian de ninguna otra forma. Cero, cero. Y el que no ha tenido ese esfuerzo, al final, a los 3 años le han subido el sueldo igual que a ti, ¿no? Exacto. Entonces, es una cosa que habría que cambiarlo, ¿no? No puede ser que tú entres al sistema y te digan, mira, hagas lo que hagas, tanto si trabajas mucho como si no trabajas nada, dentro de 3 años te subimos el sueldo. Ya está. Entonces, ¿qué estás premiando? ¿El hacerse mayor? Claro. Pues es un poco un sinsentido, ¿no? Y es una cosa que yo creo que ese sistema de incentivos habría que cambiarlo. Habría que cambiarlo. Bueno, pues yo puedo seguir aquí 3 horas con esto, ¿eh? puedo seguir 3 horas. Cuéntanos. Porque es un tema, el sistema de baremación es muy encorsetado. Muchas veces te valoran cursos que, bueno, que sí, que están homologados por las instituciones, pero a lo mejor los que no has aprendido nada, pero otros cursos donde has aprendido mucho, pero a lo mejor es una institución que no está homologada por lo que ellos dicen, cero, no te cuenta nada. O sea, y así, bueno, suma y sigue. ¿Qué profe es mejor, el que suspende mucho o el que tiene muchos aprobados en su clase? Esto a mí me produce un dilema tremendo, porque a mí me han llegado a decir, yo a lo mejor he tenido a muchos aprobados en un curso y me llega alguien y me dice, qué buen profesor eres, que has aprobado mucho, y digo, no me diga eso, no me diga eso. O sea, bueno, a lo mejor no es que los has aprobado tú, a lo mejor es que les has enseñado lo suficientemente bien como para que aprueben, ¿no? Pero digo, ¿y si hubiesen suspendido mucho? ¿Ya sería mal malísimo. profesor? Entonces, es un tema que a mí, cuando me han dicho, porque es un comentario que yo escuché, digo, no, quiero ser buen profe, pero no porque hayan aprobado mucho mis alumnos, porque es un tema muy relativo, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Si suspenden mucho es por culpa del profesor, si aprueban mucho es por culpa del profesor. Además, luego es el profesor el que evalúa, el que pone los criterios, en fin, es un tema complejo, no tengo una respuesta clara. Profe, superhéroe, porque tú en un libro que tienes ya publicado, vas por el segundo me parece, ¿no? Sí, sí. Hablas de que tenéis que ser un poco superhéroes, de que hay que hacer las cosas en este mundo con mucho amor. Sí. Es raro escuchar a un profe hablar así. Sí, a veces puede ser determinante en la vida de un alumno. O sea, tú eres un referente para el alumno y te va a tomar como ejemplo, bueno o malo. Entonces, por un lado hay que tener en cuenta eso, que eres un referente, que eres un ejemplo, que lo que hagas bueno o malo lo va a copiar. Entonces ya partiendo de ahí ya tienes que intentar actuar con corrección. Pero es que además, cuando tienes 12 años, cuando tienes 13 años, lo que un profesor te pueda decir te puede influir mucho. Entonces, si tienes ese poder, hay que usarlo bien, ¿no? Y como profesor, bueno, pues se puede cambiar, siempre lo digo, ¿no? Tenemos que intentar, es lo que hablábamos antes, ¿no? De la motivación y desmotivación. Cuando entra, el que tiene vocación entra aquí porque quiere cambiar el mundo, ¿no? Y es una cosa que no se puede perder, que se puede cambiar el mundo con los 30 alumnos que tienes, con los 20 alumnos que tienes, con los 15 alumnos que tienes, se puede intentar cambiar el mundo y puede ayudar muchísimo, y es una cosa que, bueno, pues no hay que perder de referencia y no hay que dejar nunca de intentarlo, ¿no? A pesar de todo lo que pueda pasar, ¿no? Y de todos los avatares. Yo entiendo ese poder del que hablabas de un profesor en su aula, precisamente así, ¿no? Ese poder que tenéis de sacar adelante mentes, sí, porque ellos son el futuro y entonces sembráis ahí una semilla importante, a veces más importante que la de la casa, ¿no? La del propio hogar, porque estáis motivando, estáis abriendo mentes, estáis enseñando a pensar, a estudiar, a observar, y entonces yo traduzco ese superpoder del que tú hablabas, ¿no? Esa fuerza que tienen los profesores en el aula, precisamente así. Es un motor muy importante la escuela, ¿no? Total. Es así, ¿no? Una sociedad se sustenta en la buena o mala formación que tenga su población. Eso es así. Y ayuda a una sociedad, al desarrollo económico, al desarrollo social, a todos los ámbitos del desarrollo, que el sistema educativo funcione bien y un pilar fundamental es el profesor. El pilar fundamental del sistema educativo, o uno de los pilares fundamentales, es el profesor. Y por eso cada profesor siempre digo que tiene que ser un superhéroe, ¿no? Cada profesor tiene que ser una máquina, porque así es como podríamos arrancar. No es tanto muchas veces digo, no es tanto una cuestión de leyes o de medios, sino tanto de la persona que está con el alumno, ¿no? Y sí, bueno, no sé cómo lo veo.
Me encanta imaginaros a los profes con capa. Sí. Bueno, seguramente todo esto que estamos viviendo a nivel mundial va a cambiar muchas formas de vida y muchas costumbres incluso. Se ha trabajado durante mucho tiempo en las escuelas lo de trabajar en grupos. Sin embargo, si empezamos a usar mucho redes y bueno, pues tecnología, eso nos lleva un poco al trabajo individualizado, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a combinar las dos cosas? ¿Cómo vais a conseguir que trabajando de forma individual desde casa también se pueda trabajar en equipo? Buena pregunta, buena pregunta. Problema, que hasta ahora las directrices que se dan son pocas y confusas. Eso por un lado. Y por otro lado, vuelvo al principio de lo que habíamos dicho antes. Miedo me da a dónde vamos y lo que está pasando, porque ahora ya, venga, ahora vamos a meter, venga, más pizarras digitales, tablets y ordenadores para todos los alumnos, más redes sociales, más... sí, y ya ves tú, yo soy el primer amante de los medios tecnológicos y de las redes sociales, pero si no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, es terrible lo que puede pasar. Podemos ser esclavos de los medios tecnológicos, podemos hacer que el sistema educativo sea, pues, no sé, un siervo de las nuevas herramientas tecnológicas, y creo que no vamos bien. Primero tenemos que definir qué diablos queremos, y luego incorporar herramientas tecnológicas. Y no se está haciendo así, me parece, ¿no? Es verdad que existe una ley de educación con objetivos, pero la ley educativa actual es una maraña tremenda, que cuando tienes que hacer oposiciones te la aprendes de memoria, pero luego lo olvidas porque no te sirve para nada, en el día a día no te sirve para nada. Y entonces deberíamos definir claramente y tener claro cuál es nuestro camino, y luego viene la tecnología, y se está haciendo al revés, ¿no? ¿Qué te gusta más, dar clase virtual o clase presencial? Las dos cosas me gustan mucho, pero lo he comprobado durante el confinamiento. Yo daba clase a mis alumnos a través del Zoom y yo me frustraba mucho, porque sí, yo puedo explicar a través de la pantalla, pero lo que te da el cara a cara, lo que te da la presencia, eso no te lo da nunca una pantalla de ordenador. Yo siempre digo que una clase es como una familia, los alumnos son una familia, pasan muchas horas entre sí y con el profesor. Hay una mirada y ya sabemos lo que el otro quiere, y lo que se vive en una familia no se vive a través de una pantalla virtual. Entonces, creo que al final me quedo con la clase presencial. Con la clase presencial. Fíjate que cuando llegabas y nos estábamos saludando, hablábamos de cómo va a ser ese comienzo de curso, Sí. ¿no? Y decías tú, fíjate que vamos a tener que estar con mascarillas, y ahí los profes vais a perder, bueno, y los chavales, vais a perder muchísimo de ver el gesto de interés o no. Me parece... Va a ser difícil. Va a ser difícil, va a ser terrible. Si los profesores vamos a tener que ir más con mascarilla, los alumnos también y todo con mascarilla, para mí creo que va a ser difícil, terrible, trágico, porque sí. O sea, sinceramente ahora mismo no lo veo, o sea, no veo eso, no lo veo. Tener que explicar yo con el rostro tapado es una cosa que ahora mismo todavía no puedo imaginar, aunque bueno, después de todo lo que está pasando, cualquier cosa ¿Qué nos queda, no? Cualquier cosa es posible, ¿no? No sabemos cómo vamos a enfrentar cosas que ya nos parecían súper cotidianas. Totalmente. Si tuvieras que volver al pasado, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿dónde te gustaría transportarte? ¿A qué época? Sí. ¿Qué te yo gustaría creo ser? que a la Florencia del Renacimiento. No me digas, ¿sí? Sí, porque era una época donde había optimismo. Quizás es la antítesis de lo que está pasando ahora, ¿no? En la Florencia del Renacimiento se creía en el hombre, había optimismo por la vida, se buscaba ese lado bueno. El hombre era el centro del pensamiento y se creía, pues, que el hombre era capaz de cualquier cosa, ¿no? Y había un canto a la belleza de la naturaleza y del ser humano, que hoy día, bueno, pues es lo que he hecho en falta. Entonces, ese optimismo que había en el Renacimiento, bueno, pues me gustaría vivirlo, ¿no?, en primera persona. ¿Llevarías la capa hasta los pies o como Da Vinci por la rodilla? Ah, pues... ¿No te lo has planteado? Quizá, yo creo que más elegante, ¿no?, por la rodilla, ¿no?, sería más elegante. Más práctico, sobre todo, ¿no? Sí. Y si te encontraras con Mona Lisa, ¿qué le preguntarías? ¿De qué se ríe? Le diría, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dímelo a mí, por favor, dímelo que vuelva aquí y lo diga y de una exclusiva. Qué difícil, ¿no?, mantener archivos, que haya llegado la historia hasta nuestras manos con los medios que tenían, ¿no? Sí. Qué difícil que seamos capaces de tener tanta información con los pocos medios con los que ellos contaban para dejarnos ese legado. Sí, y es fascinante, o sea, como por ejemplo los hombres del Renacimiento
se empeñan en recuperar lo de los griegos, ¿no? Los viajes que hacen por Europa para recuperar un libro, ¿no? Un libro, no es que este libro está en Alemania, bueno, pues yo que soy el canciller de Florencia, mando allí a alguien que me lo traiga ese libro y mando a un traductor de Constantinopla aquí para que traduzca ese libro. O sea, esta gente se volvía loca por recuperar el legado del pasado, ¿no? Es apasionante. Y mantenerlo, claro. Y mantenerlo, sí. Bueno, ¿qué nos vas a aportar tú? Podcast de historia maravillosa, enganche total, tienes muchísimos fans ya. Yo, desde que empecé a seguirte, he ido contagiando a gente que la obra no es contagiarlos, evidentemente, sino que se queden, y ese ha sido tu trabajo. Sí. Consigues que se queden prendados de tu forma de contar la historia, y bueno, yo voy a ser un poco la voz de esos seguidores tuyos para pedirte que sigas, por favor, contándonos historia con la forma que lo haces, que no dejes de contagiarnos esa curiosidad y esa forma de ver las cosas y esa alegría y fuerza, energía con la que nos cuentas la historia, que casi nos transportas. Yo te he preguntado a ti, ¿dónde te gustaría transportarte? Pero tú nos llevas a cada lugar, a cada momento de la historia, con cada uno de tus podcasts. Me ha encantado conocerte. Igualmente, igualmente. Me parece que eres muy interesante. Ojalá tus alumnos sepan valorarte y ojalá la educación tal y como está también sepan valorar a gente con tanto ímpetu y tantas ganas de enseñar, y que tomen nota de esas puntualizaciones que has hecho tú de motivación a los profes. Sí. ¿Qué te queda por decirnos? ¿Te queda algo? Nada, que... ¿Hay algo que digas, oye, pues es que me gustaría contar esto? Nada, que estoy encantado de estar aquí, que yo soy de Jaén, que yo siempre lo digo en mis podcasts. Pero estás en Granada. Estoy en Granada. En un instituto de Granada, no lo hemos comentado al empezar. Aunque trabajo en Granada, pero yo soy de Jaén y estoy encantado, bueno, pues de estar aquí en mi tierra y bueno, un placer. Te invitaremos más veces. Pues vendré. A lo mejor la próxima vez nos disfrazamos de época y hacemos algo así divertido. Muchísimas gracias. Igualmente. Encantada de conocerte. Gracias.